Bienvenidos a este video. Mi nombre es Carlos Eduardo Chávez González de la carrera de Ingeniería Electrónica. Fecha 21 de mayo de 2021. Práctica número 52, estación meteorológica. A continuación, tenemos la primera versión del programa de la práctica número 52 en Arduino. Antes de pasar a los ciclos, primero vamos a definir algunas variables. Primero, vamos a incluir las librerías del sensor de temperatura para poder manipular el programa. Después vamos a definir a qué elemento va conectado cada pin. La fotorresistencia va a ir conectada al pin 0 del Arduino. El sensor de temperatura y humedad va a ir conectado al pin 7. Después definimos qué tipo de sensor es el que vamos a utilizar. En este caso es el sensor DHT11. Después se instancia el sensor y se pasan los parámetros de configuración con esa configuración. Ya en VoiceTube vamos a iniciar la comunicación serial entre el puerto y el circuito con serial begin 9600 y luego DHT begin para que inicie a trabajar el sensor. Después en el loop vamos a poner un retardo de 2 segundos para recibir los datos del sensor con un delay de 2000 milisegundos o 2 segundos. Después vamos a definir la variable que va a almacenar la temperatura. Después la variable que va a almacenar la humedad con esta respectiva función. Y después la variable que va a almacenar el valor analógico de la fotorresistencia que está conectada al pin analógico A0. Después, para tener el nivel de luz en porcentaje, vamos a utilizar la siguiente función, donde la luz va a ser igual a lo que obtenga el sensor, dividido entre la multiplicación de 1024 por 100. Después, en el puerto se va a desplegar el valor de la temperatura. Serial print para la temperatura. Después serial print de la variable de temperatura, que es la que la almacena. Luego un serial print ln, donde va a poner los grados centígrados. El mismo caso va a ser con la humedad, a diferencia de que va a ser humedad, la variable y el signo de porcentaje con el serial print ln. Y al final, para que se despliegue el valor de la luz, va a ser serial print, donde luz va a ser igual, la variable de la luz, un serial print ln de porcentaje y un serial print ln de limpio. Ahora vamos a pasar a el ensamblaje del circuito. Ahora tenemos el circuito ya ensamblado, que se compone de un sensor de humedad y temperatura, una fotorresistencia, una resistencia de 4.7K, otra resistencia de 10K y los cables macho-macho. Este sensor de humedad y temperatura tiene 4 pines, hay también otro de 3, solo que en este circuito trabajaremos uno de 4. El primer pin va conectado al voltaje, el segundo voltaje va conectado al puerto 7 del Arduino, pero que está haciendo puente con una resistencia de 10K, ya que el sensor de humedad y temperatura de 3 pines tiene una resistencia de 10K incluida, pero en este caso la de 4 pines no, por lo que hace puente con una resistencia de 10K. La resistencia va conectada haciendo puente al pin 7 y la otra va al voltaje. El tercer pin no va conectado a ninguno y el último va conectado a tierra. Después está la fotorresistencia, que va conectada, una va al voltaje y el otro va a la resistencia de 4.7K. Y esa resistencia va conectada al pin analógico A0 del Arduino. Y la otra patita va conectada a tierra. Y después están los cables que van a tierra y al voltaje del Arduino. Ahora pasaremos con la ejecución del programa. Ya con el programa subido al Arduino vamos a ejecutar. Y lo que hace el circuito es arrojarnos los datos de temperatura, humedad y luz que hay en la habitación presente. Como podemos ver, puede variar según la habitación.
Ahora pasaremos con la segunda versión del programa. Ahora tenemos la segunda versión del programa, en donde prácticamente todo va a ser lo mismo, a diferencia de que a la hora de mandar imprimir va a ser el formato diferente. Primero vamos a poner serial print con la variable de temperatura, que va a ser separada por coma. Después serial print del valor de humedad, separado por coma, y un serial print ln con el valor del porcentaje de la luz. Así va a ser el nuevo formato, a diferencia del anterior. Ahora pasaremos a la ejecución del programa para observar la diferencia. Después de subir el programa al circuito, vamos a ejecutarlo. Abrimos monitor serie. Y nos va a arrojar los datos que recopila el circuito según la habitación en la que esté. Este formato nos va a permitirlos ver de forma diferente en el Visual Basic. Ahora procederemos a pasar ahí. Ahora en Visual Basic tenemos el siguiente formulario, que se compone de 3 etiquetas label, 3 text box y un serial port, en donde aquí se va a ver reflejada la temperatura, la humedad y la luz respectivamente. Ahora tenemos el siguiente programa en el que vamos a trabajar el formulario. Antes vamos a dar de alta la variable count de tipo integer. Después en el evento load del formulario vamos a abrir el puerto y después check for illegal cross-thread calls en falso para descartar los errores iniciales. Después en el evento data receive del puerto vamos a dar de alta dos arreglos: datos recibidos de tipo string y datos también de tipo string. Después en if vamos a poner el contador igual a 0. Después los datos recibidos van a mandarlos al SP puerto readline para poder leerlos. Y después, para eliminar los espacios que aparezcan en blanco al principio, vamos a hacer datos recibidos igual a datos recibidos.trim. Luego, para almacenar los datos que recibamos, vamos a utilizar la función split para poner los datos recibidos separados por coma. Después vamos a poner el text box de .text en temperatura, en humedad y en luz, según para poder almacenarlos. Grados centígrados, porcentaje y porcentaje, con los arreglos 0, 1 y 2 respectivamente, para al final cerrar el formulario en el evento closing. Ahora vamos a pasar a ejecutar el programa. Iniciamos. Tenemos aquí el circuito. Y como podemos observar, nos arroja los datos según en la habitación. Ahora voy a encender una lámpara para ver cómo cambia la luz. Como podemos observar, funciona correctamente. Con esto concluye la práctica número 52.